Bueno, muy bien, continuamos aquí en nuestra clase 3, pero ya en esta sección vamos a ver una fundamentación de una herramienta supremamente importante en todo lo que tiene que ver con este curso, que es la herramienta de Power Query, ¿no? Query es sinónimo de consulta, ¿no? Y cuando se habla de consultas en sistemas, pues son hijos que se sacan de bases de datos, ¿no? De una consulta o una tabla principal, de esa tabla yo puedo sacar hijos, a eso se le llaman consultas. O uniendo varias bases de datos y cogiendo campos de esas varias de esas bases, cogiendo varios campos de esas varias bases de datos, puedo sacarle hijos, a eso se le llaman consultas. El query tiene la característica que usted también puede subir bases de datos, ya sean de Excel o de cualquier otra fuente, incluyendo, por ejemplo, archivos que tengan, por ejemplo, tablas que estén en formato PDF, por ejemplo. Query las transforma, las convierte de una vez a formato de tablas. Puede cruzar tablas de páginas web, puede subir bases de datos de Excel, de ASUS, o sea, de cualquier parte usted puede subir. Entonces, Power Query le permite manejar bases de datos de cualquier fuente, incluyendo PDFs y tablas de páginas web. Es una herramienta totalmente de transformación, o sea que yo puedo quitar, poner, reemplazar, ¿no? Pero además de eso tiene una gran característica que no la tiene Power Pivot, que es que dentro de Power Query yo sí puedo hacer resúmenes de información. Eso es lo que me va a permitir quitarle peso de lectura a las bases de datos. Es la parte muy importante que tiene Query. O sea que yo puedo subir una base de datos de 2 millones de registros a Query, le puedo quitar, poner, extraer, combinar, hacer modelo de datos y luego hacer un resumen y de 2 millones me pueden quedar 500.000 registros, que con esos 500.000 registros es que yo voy a hacer el resumen. Esa es la parte importante de Query, que él tiene una mini tabla dinámica dentro antes de descargar la Excel. Y sería siempre lo ideal trabajar de esa manera, que yo suba las bases de datos a Query, las pueda relacionar, las pueda transformar y les pueda hacer un resumen para finalmente descargarlas o dejarlas en conexión, que sería lo ideal para poderlas trabajar en Excel. Bueno, entonces para hacer ese ejercicio con Query, yo tengo aquí en la carpeta que dice permisos. Ahí hay dos bases de datos, por favor. ¿Sí? Entonces está la base de datos de empleados, que es una tabla que ya tiene todas las condiciones para poderlas trabajar en el modelo de datos. Está el nombre del empleado, el ID, el apellido, la ciudad, la fecha de contratación y el sueldo. ¿Sí? Esto lo único que tengo que hacer es convertirlo a tabla, entonces le vamos a dar control T, le damos a aceptar. Y por diseño de tabla entonces le cambiamos el nombre. Vamos a colocar T empleados, le damos enter. Muy bien, grabo y cierro. Vamos con la tabla de permisos. Esta tabla de permisos tiene unos errores, pero la voy a dejar así para que podamos modificarlas. No fueron errores intencionales que hay para hacerlo, pero no sé, en alguna parte se me cambiaron y me están mostrando unos errores de fecha, pero los dejé para que los podamos
trabajar ahorita en el diseño. Bueno, esta tabla de permisos pues tiene el ID del empleado, pero igual no tengo el nombre, ¿sí? Entonces por eso es que voy a subir la tabla de empleados, porque necesito cruzar la información ahí. Yo no me voy a poner aquí a hacer un buscar B, ¿no? No tendría sentido hacerlo aquí en Excel, porque pues si es una base de datos grande, es un buscar B de 500.000 registros, siéntese media hora a esperar a que él termine de hacer el cruce, ¿ya? Bueno, aquí lo que hay que entender es, para que como ponerlos en contexto con lo que tiene la información en esta base de datos, hay una fecha del permiso y viene la hora en que inició el permiso y el fin del permiso. Este cálculo está mal hecho, vamos a borrarlo, por favor. Seleccionen aquí, control shift flecha abajo, suprimir. Esta base de datos ya tiene, esta base de datos tiene ya 8058 registros, ya es un poco más grande, ¿no? Ya empezamos a trabajar con bases de datos un poco más grandes. Profe, qué pena, no alcancé a ver cuál es la que se elimina. La de horas permiso. Convirtamos Listo. la tabla, control T, aceptar. Voy a quitarle los filtros. Le voy a cambiar el nombre, por diseño le digo T permisos. Entonces las horas permiso se calculan diciéndole que me coja el fin del permiso y le reste el inicio del permiso. ¿Sí? Verifico que haya calculado hasta la última, sí, perfecto. Bueno, ya está lista para subirla. Aquí, por ejemplo, inclusive si usted subiera bases de datos con títulos y con totales de columna, el Power Query le permite hacer ese tipo de arreglos, ¿no? Usted podría arreglar la base de datos, ¿no? Porque es una herramienta totalmente de transformación, lo que no tiene pivot, ¿no? Bueno, entonces la grabo y vamos a subir las bases de datos. Vamos a mirar a ver cómo se suben a Power Query. Abrimos un archivo de Excel en blanco, en Excel. Y explicábamos por ahí en una inducción que hice ahí rapidita que el query ya viene aquí en Excel, ¿no? Viene en el grupo de datos y es el grupo que dice obtener y transformar datos. Ese es el grupo de Power Query, ¿sí? Bueno, entonces para subir bases de datos a Power Query igual. El query es un complemento de Excel que tiene rancho aparte, ¿sí? O sea que tiene sus propias librerías, ¿no? Tiene los motores de búsqueda más poderosos que los que tiene Excel. Entonces tiene todas esas características. Yo puedo subir las bases de datos a query para que Excel no asuma el peso de la base de datos y dejar las bases de datos así como hicimos con Power Pivot, se dejan solamente de conexión. Y Excel lo que va a hacer es prestarle la tabla dinámica para terminar de hacer los resúmenes que usted necesite de datos en Excel.
teniendo en cuenta que normalmente las bases de datos se dejan en query, aunque yo también las puedo descargar en Excel. Para subir una base de datos, entonces aquí por donde dice obtener datos, le voy a decir de un archivo y desde un archivo de Excel. Bueno, y entonces busco donde están los archivos. También los archivos pueden estar en archivos diferentes, ¿no? No tienen que estar en un mismo libro si son de Excel. Entonces por aquí está en permisos. Entonces voy a subir empleados. Le digo importar. Selecciono la tabla. Bueno, y aquí me da dos opciones. En la parte de abajo dice transformar datos y cargar. Si usted le dice cargar, entonces él sube la base de datos a Excel y también la deja en Power Query. Si la base de datos es grande y usted está sufriendo porque se demora en cualquier proceso que hace, pues si le dice cargar, pues no estarías haciendo nada, ¿no? Porque estás cargando nuevamente en este archivo otra vez la base de datos. Si la base de datos es pequeña, pues entonces no incide en cuanto a proceso de tiempos en lecturas de registros, que usted la deje en Excel y la deje en Query. No es que no se pueda hacer, pero hago la aclaración que si usted decidió venir y trabajar con Power Query, es porque a lo mejor tiene una base de datos grande en Excel y te estás demorando demasiado para cualquier proceso. Te dicen, no, me voy a quitar este dolor de cabeza, ya, voy a subir esto a Query. Entonces cuando la vaya a subir, para que suba solamente a Power Query, le dice transformar datos. Y ya ahí estoy en Query. Lo primero que tenemos que aclarar aquí es que cuando usted está en Query, Excel queda bloqueado. O sea que no puedes salirte aquí y cambiar a hacer como lo hago en Power Pivot, ¿cierto? Entonces es lo primero que hay que saber, ¿no? Cuando estoy en Excel trabajando con Power Query, en el momento en que yo entre a la plataforma de Power Query y esté aquí en la interfaz de Power Query, pues el Excel queda bloqueado. Bueno, ¿qué me muestra esta pantalla? Entonces, en la parte izquierda aparece un panel donde van a aparecer las consultas, o sea, las tablas que usted va subiendo, ¿no? De esta tabla que yo tengo aquí, le puedo sacar un hijo. Un hijo es decir, por ejemplo, yo quiero saber por ciudad cuánto se prestó, entonces usted puede sacar una consulta donde diga ciudad y sueldos, perdón. Entonces, eso es un hijo, a lo que yo llamo un hijo, ¿no? Yo puedo aquí hacer ese tipo de cosas, ¿no? Llegar y hacer una tabla nueva solamente de esto y de esto. Entonces, a eso se le llama un query, una consulta. Entonces, aquí en el panel izquierdo van a aparecer las consultas o las tablas que usted importa y sube, más las que usted diseñe. A eso se le llaman queries, consultas. Y aparecen aquí en este panel del lado izquierdo. Se puede contraer o se puede expandir. Como en Excel, pues vamos a ir conociendo las opciones que tiene esta cinta de opciones, pero de igual manera haciendo doble clic oculta la cinta o con doble clic vuelve y la muestra.
en la parte derecha aparece un panel que se llama el panel de pasos. Esa es una de las cosas importantísimas que tiene Power Query, porque usted, en la medida en que usted vaya trabajando y vaya haciendo procesos de transformación, todos esos pasos que usted haga van quedando grabados. Es como si fuera, es una macro de grabación. Esos pasos quedan grabados para que cuando usted suba nuevos registros que tenga esta base de datos, pues él replica esos pasos y a la nueva información que usted suba, pues él le aplica todo lo que usted le haya hecho a la base de datos original que haya subido. Se llama el panel de pasos. Su característica principal es que en la medida cualquier proceso que yo vaya haciendo sobre la base de datos, él va dejando grabado el paso. Eso me permite modificar o eliminar un paso específico. Es de lo mejor que tiene ahí también Power Query. Este panel de pasos también se puede ocultar, sobre todo cuando son bases de datos muy grandes. Para yo tener una mejor visualización de la base de datos, pues puedo contraer el panel de consultas y quitar el panel de pasos, ¿no? Pero si lo vuelve a necesitar, aquí por vista, configuración de consulta. Yo siempre, desde que estaba joven, mejor dicho, desde que estaba niño, cuando yo empecé a trabajar sistemas, lo primero que yo hacía era mirar el entorno del programa y por dónde se activaban las cosas y por dónde las podía volver a activar, ¿no? Y ese es un estándar que trae Microsoft, ¿no? Todas las ventanas de trabajo que él presenta, por el icono de ventana, por ahí, o vista, por ahí puedo activar y desactivar las ventanas que tienen los programas. Entonces uno lo primero que tiene que saber es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este panel de pasos, pues si yo lo oculto, pues me puedo demorar media hora tratando de buscar dónde lo encuentro, ¿no? Para poder hacer un proceso o algo que necesite. Entonces ya sabe aquí que por vista, como siempre trabaja Microsoft, ¿no? Configuración de la consulta. Desde que estaba el Windows 3.1, seguro ustedes no habían ni nacido. Windows 3.1. Bueno, muy bien. Entonces, perfecto. Bueno, cuando yo subo una base de datos a Power Query, lo primero que tengo que tener en cuenta es que, así como en Power Pivot, debo de tener en cuenta que las columnas de la tabla estén metidas aquí en los encabezados. Los encabezados de la tabla deben de estar metidos en los encabezados de la tabla. Los encabezados de la tabla son aquí, ¿no? En esta primer fila de acá, ¿no? Entonces ahí suben bien. Si esta base de datos hubiera tenido un título, ¿no? Ahí la recochita SA, pues ese título no me deja subir los encabezados aquí donde tienen que estar. Entonces esa fila de títulos yo la puedo eliminar, ¿no? Yo la marco. De eso más adelante vamos a hacer ejercicios, vamos a subir bases de datos con títulos y totales y arreglarlas, ¿no? Porque por eso se llama una herramienta de transformación. Y es maravillosa, tiene muchas cosas, pero muchísimas. Eso, pues digamos que en este curso yo enseño a manejar la interfaz. Pero el año entrante yo ya saco un segundo nivel avanzado de Power BI, pero ya es programando. Estoy en esas. Entonces aquí eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si usted no sube los encabezados de su tabla, de su base de datos, a los encabezados de la tabla, así como están aquí, entonces no puedes hacer ningún proceso. Entonces para este ejemplo, pues sí subieron bien, ¿cierto? Porque están ahí incrustados y no tienen. Lo otro a tener en cuenta es que cuando usted lo sube a Power Query, observen que Power Query a cada columna le da un tipo de dato. Entonces le dice, por ejemplo, que el ID del empleado es de tipo numérico, 1, 2, 3, aquí en el 1, 2, 3, entonces me dice que es un tipo de número entero. Este ABC quiere decir que es de tipo texto. Esto es de tipo texto, esto es de tipo texto. Estas son importantísimas volverlas a confirmar,
Fecha de contratación es de tipo fecha. Y sueldo pues es de tipo entero. Bueno, entonces eso es lo primero que tengo que hacer antes de irme a la carrera por ahí a presentar por el AFAC cualquier informe. Tienes que mirar que los datos queden bien subidos y las columnas tengan los formatos adecuados, porque dependiendo de las fórmulas y los cálculos que usted haya hecho en Excel, él les da otra presentación. Entonces tengo que tener mucho cuidado aquí para que me queden bien como deben de ser. Lo siguiente dentro de lo que hay que tener en cuenta para que los informes que yo diseñe me salgan bien es que la base de datos no puede tener totales de columna. Entonces yo tengo que verificar si esto no tiene totales, ¿no? Pero si esta es una base de datos grande, hay una forma de invertir la base de datos rápidamente para mirarla. Entonces aquí por transformar hay una herramienta que dice invertir filas, y entonces la última queda de primera y la primera de última. Entonces este es el último registro. Aquí no hay totales. Si aquí hubiera un total, pues hubiera tenido que marcarlo, y por aquí por inicio, como en Excel dice quitar filas, filas superiores, filas inferiores, ahí la quitaría, ¿sí? Mire que este proceso que yo hice de invertir filas, él automáticamente lo grabó. Aquí ya queda grabado el proceso. Pero como no tengo nada que borrar, está bien, entonces puedo volver a decirle invertir filas o simplemente eliminar el paso. Entonces yo voy a venir aquí al lado derecho del panel de pasos y lo elimino. Y vuelvo y dejo la base de datos en su posición original. Una vez ya ahí, pues estás listo para trabajar con la base de datos. Bueno, pero para el caso de Excel, yo de una vez le voy a decir que esta base de datos va a quedar solamente de conexión. Yo ya tengo, o sea, esa es mi metodología de trabajo. Yo siempre hago lo que les estoy diciendo en cualquier proyecto que yo vaya a hacer. Subo la base de datos a Query, verifico que los encabezados estén bien, verifico que no van a haber totales de columna, ¿cierto? Verifico los tipos de datos de cada columna y yo ya ahí sí entro a procesar. Perdón, entro a grabar la base de datos, pero dejarla solamente de conexión. Ojo aquí, porque si no, entonces te va a quedar, si no lo haces bien, te queda en Query y te queda en Excel. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces vengo aquí, ojo, no es en el icono, es en la flechita aquí abajo donde dice cerrar y cargar. Y le voy a decir cerrar y cargar en, y le digo que esta base de datos la voy a dejar solamente de conexión. Esa es la diferencia a trabajar con bases de datos cargadas en Excel. Por eso es que están los dos ahí de compadres, el Query y el Excel también. Te digo crear únicamente de conexión, aceptar. Él me saca Excel, pero observe que en este momento Excel no tiene nada. Está vacío, o sea, Excel no tiene ningún peso de nada porque no tiene ninguna base de datos. El que tiene el peso aquí es Power Query, y le dice que aquí en este libro 1, en la plataforma que está conectada con Excel de Power Query, hay una consulta que se llama templeados y es de solo conexión. Ahí le está diciendo solo conexión. Es como si estuviera en la nube, ¿no? Algo así. Le damos doble clic aquí y él me retorna otra vez a Power Query. Muy bien. Ahora voy a subir la otra base de datos y vamos a hacer el mismo proceso.
Entonces, como ya estoy en query, pues aquí por query también puedo subir o puedo bajar a Excel. Acuérdese que aquí no puedo intercambiar como en Power Pivot, ¿no? Si yo quisiera hacer nuevamente el proceso desde Excel, pues aquí sí puedo decirle otra vez ya cerrar y cargar, pero es que ya en la segunda vez ya él ya sabe que esa base de datos está solamente de conexión. Entonces cerrar y cargar, él graba, la deja como conexión y me saca. Yo puedo jalarla, voy a volver a subir aquí, yo puedo jalarla directamente desde query. Entonces le puedo decir aquí nuevo origen, ¿sí? Le digo un archivo de Excel y subo la de permisos. Le damos importar. Escojo la tabla de permisos y le digo aceptar, ¿no? Aquí no me va a decir si cargar o transformar, ¿no? Porque estoy directamente en query, pues entonces yo le digo aceptar y él me sube la otra tabla, la otra consulta, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Bueno, entonces verificar que los encabezados ahí quedaron bien, ¿cierto? Perfecto. Voy a invertir aquí por transformar, le voy a decir invertir filas, a ver si tiene totales de columna, no tiene total, ¿no? Elimino el paso. Verifico cada tipo de dato. Esto es de tipo numérico, sí está bien, es una cédula. Ciudades de tipo ABC, permisos de tipo ABC, canales de tipo ABC, cargos de tipo ABC, todas estas pues no tienen problema, ¿no? Estas de tipo fecha hay que volverlas a confirmar. Fecha. Inicio del permiso. Mire que él le cambió el formato. El inicio del permiso es de tipo hora. Entonces él lo colocó aquí fecha hora. Entonces cambio el formato y le digo que es solamente de tipo hora. Y me pregunta que si quiero hacer la sustitución sobre la columna o la hago en una nueva. Le digo, no señor, ahí mismo. No quiero más columnas. Ahora cambio el fin del permiso que también es de tipo hora. Le digo sustituir. Y las horas permiso, que fue la resta que hicimos entre este y esto, él me cambió el formato. Porque, bueno, para de pronto los que no han tenido la oportunidad de trabajar con cálculos de horas, acuérdense que las horas en Excel, cada hora es una fracción decimal, ¿no? Por eso es que él me saca aquí en resultado un decimal. Pero yo le voy a decir que no, yo no quiero el decimal, yo quiero es que me muestre la hora o los minutos. Entonces aquí cambia el tipo de columna y le dice que es de tipo duración. Sustituir la actual. Y entonces ahí vuelve y me coloca las horas y los minutos bien. Salud, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Bueno, ok. Tipo de permiso, pues es de tipo texto. Préstamo, pues es de tipo numérico, ¿sí? Número entero. Ahí está. Listo. Bueno, ya verifiqué que los encabezados estuvieran bien, verifiqué que no tuviera totales de columna, verifiqué que las columnas tengan los formatos adecuados. Me toca dejarla como conexión.
de una. Entonces le digo aquí inicio y resulta que usted se le olvidó y le dijo aquí cerrar y cargar, y esto tenía 500.000 registros. Entonces él me monta la base de datos en Excel, ¿sí ves? La diferencia cuando la dejo de conexión y la diferencia cuando la dejo en query y cuando la dejo aquí en Excel. Bueno, pero usted dice, no la puedo dejar aquí porque si no este archivo vuelve y me queda súper lento. Entonces se puede hacer la corrección. Usted la puede cambiarle el modo de trabajo. Entonces se van a ubicar aquí en T permisos y con botón derecho le van a decir otra vez cargar en. Y entonces la corrige y le dice que la va a crear únicamente de conexión. Si a usted a esa tabla que está aquí le ha hecho tablas dinámicas, las tablas dinámicas se conservan, pero pues obviamente esta fuente se pierde, ¿no? Entonces normalmente lo que uno hace es subirla, excepto que la necesites física aquí para verla. Y ese excepto es siempre y cuando la base de datos no sea grande, porque si no, no tendría sentido. Entonces, ¿para qué estamos trabajando en query? Entonces, lo ideal es que por lo general las bases de datos deben de quedar de conexión. Excepto cuando usted ya en query las transformas y les hace en query un resumen, que lo dije ahorita, ¿no? Query tiene una herramienta, una mini tabla dinámica, donde yo puedo quitarle peso de lectura a las bases de datos en caso de que las necesite descargar a Excel. Por alguna razón, por verificación, porque necesitan ver la columna, qué sé yo. Por la razón que sea, la pueden descargar, pero ya en resumen, ¿no? Bueno, eso lo vamos a aprender a hacer. Entonces acá yo le digo, no, pues esta base de datos no la puedo dejar aquí, entonces vuelvo y le doy aquí crear únicamente de conexión, le doy a aceptar. Él me dice, no, esta consulta está conectada con una tabla de su libro. Si carga la consulta como una conexión, se eliminará la tabla, o sea que esta tabla se elimina, ¿no? Y luego le dice, ¿está seguro? Entonces era lo que les decía, ¿no? Si esta tabla tiene tablas dinámicas, las tablas dinámicas no se pierden, porque es que las tablas dinámicas, cuando usted las hace, él genera un propio espejo de la base de datos original. Entonces las tablas dinámicas no se dañan, pero no me servirían después si yo necesitara hacer algún cambio, alguna actualización, ¿sí? Entonces le voy aquí a aceptar y ya. Entonces la quito de aquí, ¿cierto? La quito de aquí y la subió directamente otra vez a query. Yo puedo grabar esto, vamos a grabarlo de una vez, por favor, digámosle archivo guardar. Lo voy a aquí guardar y la voy a grabar en la carpetica de permisos. Info permisos y le doy guardar. Para volver nuevamente a Power Query al modelo de datos que tengo, entonces hago aquí doble clic a cualquiera de las tablas de las consultas que él me está mostrando y me lleva directamente nuevamente a Query. Bueno, voy a hacer una relación entre permisos y empleados, porque en la tabla de permisos no tengo el nombre del empleado y necesito el nombre del empleado aquí. El nombre del empleado lo tengo acá en la tabla de empleados y está en dos columnas.
yo necesito pasarlo a query, pasarlo a permisos, y una vez pase el nombre y el apellido necesito concatenarlo, necesito unirlo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos eso. También aquí en Power Query yo puedo hacer relaciones, pero entonces aquí para hacer relaciones sí hay que tener cuidado de pararme específicamente en la base de datos donde yo voy a presentar el informe. O sea, para mí la base de movimientos en este momento es la base de datos de permisos. Ahí me debo de parar. Para hacer la relación yo no me puedo parar en empleados. Tengo que pararme en la tabla de movimiento, o sea, la tabla donde la que yo voy a usar para hacer el informe. Una vez ahí, también, ¿por qué voy a unir permiso con empleado? Pues porque en permisos tengo el ID y no tengo el nombre. Ese es el porqué. ¿Cuáles son las columnas que van a intervenir en la relación? Pues de permisos, el ID del empleado, y en empleado, el ID del empleado. ¿Sí? ¿Claro? Entonces me paro aquí en permisos. Bueno. Y aquí para relacionar lo hacemos es acá por inicio y en esta herramienta que dice combinar consultas. ¿Sí? Entonces aquí en combinar consultas le voy a decir combinar consultas. El combinar consulta pues es el sinónimo de relacionar bases de datos. Entonces él me muestra la tabla donde estoy parado y le voy a decir que la voy a relacionar con la tabla de empleados. Y selecciono ID de empleado con ID de empleado. ¿Sí? Le doy aceptar. Bueno. Entonces él lo que hace es, en la tabla de permisos, en la última columna de la tabla de permisos, ahí monta toda la tabla de empleados. Ahí dice table, 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 table. Quiere decir que en esa columna están todos los campos de la tabla de empleados. Entonces usted lo que va a hacer es, por eso es que es importante ubicarme en la tabla donde yo voy a presentar el informe. Porque si hubiera escogido empleados, entonces en empleados me hubiera quedado inverso, ¿no? Entonces voy a expandir aquí en esta flechita la tabla, porque ya está comprimida aquí en un formato especial que maneja Query. Entonces le digo aquí que me expanda los campos. Él me muestra la lista de los campos. Entonces le voy a decir, aquí es como si estuviera haciendo el buscar B. Entonces le digo, páseme para la tabla permisos, páseme el nombre, el apellido, la fecha de contratación y el sueldo. Esos son puros buscar B, de una vez, automáticos. Entonces seleccioné el nombre, el apellido, la fecha de contratación y el sueldo. Le doy a aceptar. Y ahí quedó. ¿Sí? Por eso es que en esto de modelo de datos hay que decirle adiós al buscar B. Es una herramienta chévere, es una herramienta súper, cuánto no nos ha ayudado, pero en bases de datos pequeñas, ¿no? Funciona maravillosamente bien. Pero ya mire que aquí, pues de otra manera yo hago buscar Bs, pero más rápidos, más eficientes, ¿no?
más fáciles y sobre todo pues a la velocidad de lo que se mueven estos programas por la lectura de registros tan rápidas que tienen, ¿no? Además el tema del buscar cuando tengo unas bases de datos tan grandes que contar las columnas que necesito. No, y que por ejemplo me obliga a que siempre de los datos de donde yo voy a traer, pues que en la primer columna esté el código con el que yo voy a jalar, y bueno, son una cantidad. Aquí no interesa si el ID del empleado está al final de la base de datos o en la mitad o al comienzo, eso ya no le interesa, porque, ¿sí? Ya realmente tiene muchas ventajas, no es que yo no quiera el buscar B. Es que un estudiante me dijo, profe, pero es que usted no quiere el buscar B. No, súper, es una herramienta muy buena, pero ya realmente en temas de informes ya se vuelve obsoleta, porque es que no se puede comparar la velocidad de una búsqueda de estas con un buscar B que usted le toque hacer manual. Además de la demora, tiene que irse a contar la columna que va a traer, son una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, entonces yo lo que voy a es acomodar los encabezados. Aquí le puedo decir botón derecho, cambiar nombre, y solamente voy a decirle nombre. Listo. También me puedo parar y lo puedo hacer como en Excel, pararme en la columna, ¿no? Le doy F2 o función F2. Y como en Excel la puedo cambiar, ¿no? Apellidos, fecha de contratación, botón derecho, cambiar nombre, lo puedo hacer de las dos maneras, ¿no? Y el sueldo, F2. Puedo coger y entonces aquí sí puedo hacerlo porque, por ejemplo, Power Pivot si no me deja mover columnas. Aquí sí, yo puedo coger estas con Control o con Shift, lo mismo que Excel. Y con clic sostenido las muevo y las desplazo. Porque el ID del empleado está al comienzo, entonces como toda la información tiene que ver con el ID, entonces las pongo aquí para darle como más orden a la base de datos, ¿no? Bueno, dentro de lo que me pidieron, me dijeron que el nombre debería de estar en una sola columna. Hay varias formas para hacer ese proceso. Vamos a ir conociendo. Voy a unir el nombre como un concatenar manual cuando lo hacíamos en Excel. Entonces, parado aquí en cualquier parte de la consulta, me voy a venir aquí por donde dice agregar columna y voy a agregar una columna personalizada. ¿Sí? Me paré aquí en cualquier parte de la base de datos, le digo agregar columna, columna personalizada. Entonces esta columna la voy a llamar nombre completo. Y aquí donde va a ir la fórmula, entonces voy a escoger el nombre, coloco el ampersand, ¿no? Comillas, espacio, comillas, ampersand y el apellido.
doy a aceptar. Entonces mire que por ejemplo, sí, ahí les funcionó. Diana. Miren que por ejemplo él aquí, esta columna que yo acabo de generar acá, él le dio un formato ABC 123. Mucho cuidado con eso, porque ocurre también por ejemplo cuando yo hago cálculos con algunas columnas numéricas, por supuesto, y entonces no me las deja como números. Si eso hubiera sido una columna de números y yo la bajo para calcularla, no me hace el cálculo porque pues ahí no me está diciendo si es número o es texto. Entonces hay que definir muy bien. Le voy a decir que esto es de tipo texto, ¿sí? Puedo ubicarla. Bueno, aquí pues uno se demora algunos segundos, pero realmente uno le da orden al programa. Y ahí me queda. Y estas dos pues me sobrarían, ¿no? Las puedo seleccionar con Shift, con Control si son alternas. Y le hago con botón derecho, le digo quitar columnas, porque ya esas no me sirven. ¿Sí? Bueno. Resulta que todo esto me dijeron. Se desconectó el video ahí. Se apagó el video, pero no sé por qué. Bueno, de todo esto me dijeron, yo necesito que me presente un informe Vamos a hacer algo sencillo. Yo quiero saber, por ejemplo, por canal o por cargo, hagámoslo mejor, por cargo, cuánto es el sueldo y cuántos son los préstamos. ¿Sí? Un informe específico solamente de eso. Entonces, allí es donde nace una consulta. ¿Sí? O sea, usted no necesita nada más para ese informe, no necesita nada más. A usted no le interesa ni el tipo de permiso, ni la hora del permiso, ni el fin del permiso, nada. Porque solamente de esa base de datos a usted le van a pedir por cargo que haga un resumen cuánto se ha prestado y cuántos son los sueldos por cargo. Entonces yo lo que voy a hacer es coger esta consulta y le saco un duplicado. Entonces aquí le voy a decir botón derecho y le voy a decir que el duplicado va a ser por referencia. El duplicado por referencia solamente copia la base de datos y no copia estos pasos. Estos pasos solamente los dejo para la base de datos original. Entonces le voy a decir cópiemelo como referencia y ahí me saca otra base de datos. Eso es otra consulta que acaba de nacer de una copia que estoy haciendo de permisos.
Le puedo cambiar el nombre, botón derecho, cambiar nombre. Y entonces le voy a decir que esta es análisis préstamos sueldos. Le damos enter y entonces voy a escoger la columna de cargo, luego busco los sueldos que estaban por aquí, era sueldos, con control lo marco y busco la columna de préstamos, con control la marco, le doy botón derecho y le digo quitar otras columnas. Bueno, aquí me quedó mal el paso porque seguro por ahí activé alguna tecla y se me fue la selección. Entonces, bueno, pues elimino el paso, ¿ves? Y vuelvo y lo hago. Entonces, sueldo, con control selecciono cargo y con control selecciono préstamos, botón derecho, quitar otras columnas. Ahora sí me quedó bien, pero puedo coger sueldos y lo paso para acá. Bueno, lo que yo acabo de hacer de quitar columnas, más que quitarle peso a la base de datos, es por presentación. Por supuesto, pues si yo quito 20, 30, 40 columnas, pues obviamente voy a quitarle peso, pero en bytes, ¿no? En megabytes, dependiendo de lo que tenga. Pero es que el problema en estos modelos de datos no es el peso físico de la base de datos. Entonces no puedo darme la idea que porque quité columnas, entonces ya la base de datos me quedó súper para leerla, porque es que el problema que nosotros tenemos no es el peso en bytes, sino en peso en lectura, la cantidad de registros. O sea que si esta base de datos tuviera 2 millones de registros y yo le quito las columnas y la descargo así en Excel, pues primero no me va a descargar porque son 2 millones. Excel no almacena sino 1.500.000 registros, 1.048.576 filas. Entonces primero no me cabría, no me va a caber en Excel. Segundo, si la bajo y voy a hacer un proceso en Excel, pues si Excel no mueve 800.000 registros, mucho menos 1.200.000, 1.400.000. Entonces el peso en las bases de datos no lo dan el quitar las columnas, son las cantidad de registros, que son los que él tiene que leer para cualquier proceso. Entonces yo lo que voy a hacer es una mini tabla dinámica. Por acá, ojo con esto, hoy vamos hasta las 9 y llevamos el control del tiempo. Acá en análisis de préstamos, si yo aquí por transformar y le digo contar filas, él me dice que esta base de datos tiene 8057 filas, o sea que yo no le he quitado peso de lectura. Sí, o sea que para cualquier proceso pues él tiene que leer 8000 registros, 8057 registros, ¿no? Borro el paso. Entonces, si yo quiero mejorar el proceso de lectura en Excel, entonces Power Query tiene una herramienta de resumen. Entonces yo le voy a decir, me paro en esta consulta que acabo de hacer
la voy a grabar de una vez como conexión de una, para que no se le vaya a olvidar a uno. Aquí lo que pasa es que lo saca uno a Excel, pero por lo menos pues no descargas la base de datos a Excel. Digamos que esa es la parte aquí engorrosa en Excel, ¿no? Que tengo que estar pendiente de eso. Ya en Power BI no sufrimos por eso, porque ya Power BI tiene su propio manejador de tablas dinámicas. Aquí es por eso, porque no le puedo cargar los registros a Excel y sucesivamente, ¿ya? Bueno, entonces ya quedaron de conexión, ¿cierto? Entonces vuelvo aquí al informe que estoy haciendo. Pues 8000 registros realmente en Excel no es problema, ¿no? Porque 8000 los lee sin ningún problema, lo puedo hacer de una manera rápida y no tendría problemas de que se me demora, se me quedó pegado, se bloqueó, me tocó reiniciar, que es lo que normalmente pasa cuando son bases de datos grandes. Pero si yo digo, no, lo que pasa es que esta base de datos, pues hoy tiene 8000, pero el mes entrante tiene 10.000, el mes entrante tiene 150.000 y sucesivamente. Entonces, si la base de datos va a crecer, entonces eso es lo que tienes que proyectar, que no puedes hacer un diseño hacia la carrera de descargar y ya. Entonces dice, no, yo voy a hacer un resumen aquí en Excel para quitarle peso de lectura. Entonces me vengo aquí, me paro aquí en la base de datos, en el resumen, en este query, y por aquí hay una herramienta que dice agrupar. Es muy parecida a la herramienta de subtotales automáticos que tiene Excel. Entonces le voy a decir agrupar por. Entonces le digo, necesito que me agrupe por el cargo. Aquí en este agrupar, yo aquí normalmente coloco siempre las columnas de texto que voy a agrupar. Si yo le digo que me agrupe por cargo, ¿qué es lo que me va a hacer él? Pues lo que me hace una tabla dinámica, me sacaría cargos únicos. Ahí hay 8000, vamos a ver cuántos cargos hay, ¿no? Porque él me va a hacer un filtro, eso es una tabla dinámica. Entonces, en esta parte, cuando es un solo, como tengo una sola columna que voy a agrupar, le digo básico. Pero si yo voy a agrupar por cargo, por ciudad, por zona, por canal, entonces le digo uso avanzado. Nunca se agrupan aquí columnas numéricas. Las numéricas son aquí para calcularlas en la parte de abajo. Entonces aquí le voy a colocar total préstamos y la operación que voy a usar es sumar y voy a sumar los sueldos. Uso avanzado porque voy a hacer dos cálculos. Agregar agregación, le digo total, perdón, aquí son préstamos, ¿no? Préstamos. Ahora le digo total préstamos con préstamos, ¿no? Ahora le digo total sueldos. Voy a utilizar la función suma y voy a sumar los sueldos. Le doy a aceptar. Y este informe que yo voy a hacer, que tenía 8052 registros, si yo por transformar le digo contar quedó
quedó la tabla reducida a 52 registros. Ese tipo de cosas son las que yo tengo que lograr en los diseños para que cuando usted vaya a hacer las tablas dinámicas navegue como pez en el agua. Entonces quito este de contar filas. Entonces le digo aquí cerrar y cargar. Y ahora voy a hacer el informe. Voy a hacer un gráfico, una tabla dinámica, pero solamente de este, ¿no? Entonces acá en este, que es donde voy a hacer, voy a pararme por aquí, en este que es el que tiene el resumen, ¿cierto? Entonces le digo botón derecho, cargar en, y le digo informe de tabla dinámica. Entonces ahí estoy conectando la tabla dinámica de Excel con esa consulta que usted acaba de tener allí, acaba de hacer, que ya está resumida. Entonces le va a hacer un resumen al resumen. Le digo aceptar. Yo hago aquí mi tabla dinámica, entonces le digo escojo el cargo, escojo los préstamos y escojo el sueldo. O puedo nomás escoger los préstamos, y a esto, pues es una consulta muy sencilla, ¿no? A esto pues le puedo decir que me haga una gráfica. Bueno, esto lo puedo ordenar. Y pues como son muchos, yo puedo hacer por ejemplo un top 10, ¿no? Venir aquí, filtros de valor, los 10 mejores. Copio esto. Y cambio el total de préstamos por sueldos. Y le hago los 10 mejores. Y le hago la gráfica. Cualquiera, bueno, aquí ya es. Bueno, entonces, pues aquí a tener en cuenta, pues es que cuando yo cierro el panel de consultas de acá por datos, dice consultas y conexiones, y vuelve y me muestra el panel de Power Query, ¿no? Lo hice por acá por datos y le dije conexiones. Cuando oculto esto, porque cuando uno está haciendo los diseños, pues uno oculta esto para que no le estorbe, ¿no? Bueno, los diseños de dashboard son los mismos, porque yo ya está haciendo aquí en Excel. Ya nosotros hicimos uno y hemos hecho dos en la primera clase y en la segunda clase.
yo ya aquí no hago más dashboard porque pues eso se pierde mucho tiempo con eso, pero ya ustedes deben de estudiar bien esos dos videos para que aprendan a hacer los dashboard aquí en Excel, ¿no? Entonces, ya cerrando la clase, pues el Power Query es una herramienta que me permite subir bases de datos a esta plataforma con el propósito de poderlas relacionar, poder acondicionar la base de datos con base a una necesidad, ¿no? Hoy hicimos algunas transformaciones muy sencillas, ya la próxima clase vamos a ver otras. Y el propósito de hacer esas transformaciones es finalmente para luego yo de las bases de datos principales duplicarlas y dejar las columnas específicas que uno necesita para un informe. Esta nueva tabla que uno crea, de ser necesario, pues se le hace un resumen. La relación se hace por combinar y el resumen se hace por agrupar. El propósito del resumen, del agrupar, es quitarle filas a la base de datos. Digamos que quitarle filas en el concepto de que se agrupan, ¿no? Porque quitarles pues suena de pronto como eliminar, pero no, el quitarle filas aquí es que el resumen me permite hacer eso, ¿no? Resumir información para finalmente quitarle peso de lectura al registro y que la información sea pues se le pueda dar un mejor manejo, ¿no? Entonces, Power Pivot utiliza medidas para poder hacer una mejor lectura a los registros. Y Power Query utiliza el agrupar para quitarle peso a las bases de datos. Yo no puedo venir aquí a hacer cálculos y combinar y dejar la base de datos. Si son bases de datos que son muy grandes, tengo que hacerles resúmenes para poder que cuando yo haga las tablas dinámicas en Excel se hagan de una manera más fácil. Bueno, muy bien, vamos a cerrar ahí hoy. Yo les mando los videitos mañana para que los estudien, los trabajen, los practican, entran, vuelven y ensayan, o sea, estén conectados con el tema ahí, y esto se logra pues es estudiando, ¿no? Pues hay gente muy pilosa y las coge pues de una, pero igual para los que de pronto pues no están como dentro de ese rango, pues nos toca es ponernos a practicar y ensayar para irnos conectando. Esta es la herramienta que hay que aprender a manejar súper bien, el Power Query. Bueno, muy bien, dejamos ahí. Feliz noche para todos, que descansen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Luego. Nos vemos el lunes.